Hello, vamos a hacer la P0, que es la pregunta que me faltó por hacerles. Y en el resumen del auxiliar 11 está la fórmula para poder hacer estas integrales en el plano complejo. ¿Y qué me dice la fórmula? Me dice sea gamma omega en C un conjunto abierto y F que va de omega a C una función continua. Dado acá un camino gamma que está en omega parametrizado por gamma chiquitita que va de A a B, o sea que va de A a B a omega, definimos la integral compleja de f sobre gamma mediante esto, la integral sobre gamma de f de z va a ser igual a la integral de a a b f evaluado en la parametrización gamma de t por la derivada de gamma de t. O sea, es muy igual a la integral de línea en el plano normal, ¿cierto? En el plano real. Ya, entonces vamos a resolver esta que me dice la parte real de z. Sí, porque estoy mirando el resumen acá. Ya. Sí, me dice la parte real de z en el intervalo 0 a z0. Ya. Entonces, imaginémonos acá. Tenemos el plano imaginario. Que me dice que es la línea que va de z0 a 0 a z0. Entonces aquí lo tengo. Entonces yo tengo que parametrizar esto. ¿Y cómo lo parametrizo? Esto tiene una parte real de z0 y una parte imaginaria de z0. Entonces, ¿cómo lo parametrizo? Igual como parametrizábamos en el plano real. Vamos a decir que si yo quiero ir de un punto P a un punto Q, la parametrización en función de t va a ser r de t igual P más t el segmento PQ. Y el segmento PQ era Q menos P. ¿Ya? Bacán. Entonces hagamos eso. Ya, mi gamma de t, y con t acá, perdón, entre 0 y 1. Ya, mi gamma de t va a ser P, siendo P el origen, entonces va a ser 0 más t por Q menos P. En este caso Q va a ser una parte real de Z0, la parte imaginaria de Z0 y menos P que es 0, ¿cierto? Entonces simplemente me va a quedar que gamma de t va a ser la parte real de Z0 por t más I la parte imaginaria de Z0 por t, con t entre 0 y 1. Entonces ahora gamma prima de t, parece como una J esta cuestión, va a ser la parte real de Z0 más I por la parte imaginaria de Z0. Ya, bacán. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Evaluar mi parametrización en mi f. Y mi f es la parte real de z. Entonces voy a tener la integral que va a 0 a 1, evalúo la parametrización y me dice solamente la parte real de z. Entonces esto, bueno, es el r punto, perdón, esto. Entonces me va a quedar la parte real de z0 por t por gamma punto. Gamma punto es la parte real de z0 más y la parte imaginaria de z0 de t. Entonces aquí solamente resuelvo la integral que es depende de t, que está en función de t, entonces me va a quedar que esto va a ser t cuadrado medios, la parte real de z0 por la parte real de z0 más y la parte imaginaria de z0. Y esto va a ser un medio por lo que dije ahí, ¿cierto? La parte real de z0 más y la parte imaginaria. Ya, bacán. Hicimos la primera. Ahora vamos a hacer la otra que me dice el módulo de z igual 1, la parte imaginaria de z. Ya. ¿Cómo veo el módulo de z igual 1? Esto ya lo sabemos porque ya vieron el auxiliar que está como más avanzada la otra. Entonces, si yo quiero decir que el módulo de z sea igual a 1, este círculo, ¿cierto? Y este círculo
esta curva, ¿qué es? Es e a la teta i, ¿cierto? ¿Sí? En este caso va a ser, en vez de teta, va a ser e a la ti para que estemos dependiendo de t, ¿cierto? Entonces, t se mueve entre 0 y 2pi. Ahí me hace todo el círculo. Y gamma prima de t va a ser e a la ti por i de t, ¿cierto? Bacán. Entonces, ahora va a ser la parte imaginaria de z0. Yo sé que e a la ti es lo mismo que escribir seno, mentira, coseno de t más i seno de t, ¿cierto? Entonces, la parte imaginaria de z0 siendo z0, o sea, de z siendo z e a la ti va a ser i seno de t, o sea, solamente el seno de t, perdón, esta parte. Entonces me va a quedar la integral entre 0 y 2pi de la parte imaginaria, seno de t, por la parametrización. Y mi parametrización era e a la ti, lo mismo, coseno de t más i seno de t. Aquí voy a poner otro paréntesis. Y todo eso por i de t. Ya. Entonces esto me va a quedar la integral entre 0 y 2pi. Va a ser seno de t coseno de t por i. Y por i menos, entonces me va a quedar menos 0 a 2pi seno cuadrado de t. De t. ¿Ya? Esta integral es 0 entre 0 y 2pi, ya lo hemos visto muchas veces. Y me va a quedar simplemente el 0 a 2pi. Seno cuadrado los puedo escribir como 1 menos coseno cuadrado de t. Pero 1 menos coseno, o sea, el coseno cuadrado lo puedo escribir como 1 más coseno de 2t partido en 2, ¿cierto? Entonces me va a quedar que esto va a ser 1 menos 1 medio menos coseno de 2t medios, todo esto entre 0 y 2pi, vamos a tener el menos aquí afuera, y notamos que esta integral también es 0, ya también lo hemos hecho muchas veces, y me va a quedar 1 menos 1 medio, el menos afuera, el 2 con el 2, me queda esto menos pi, ¿ya? Entonces eso nos da esa integral. Ya, bacán. Vamos a seguir ahora con la b. Ya, ¿qué me dice la b? La b me dice, pruebe que el límite cuando r tiende a infinito de la integral menos r, menos r más i de z cuadrado exponencial de z partido en z más 1 de z e igual a 1. ¿Ya? Probemos eso. Ya, veamos algo. Yo sé que si yo no tomo el límite, dejémoslo afuera, o sea, no lo pesquemos ahora, ¿ya? Entonces, si yo digo esto, le pongo un módulo a esta integral, esto va a ser mayor o igual que 0, ¿cierto? Entonces, esto, oye, en la... Eso, se me olvidó. En el enunciado está mal esto es 0. Pensé que lo había cambiado, ya, es 0, ¿ya? Así que no me pesquen. Esto va a ser la integral entre menos r, menos r más i z cuadrado exponencial de z más 1. ¿Ya? Y esto va a ser menor o igual a si yo entro el módulo. ¿Cierto? Esto me queda z cuadrado exponencial de z partido en z más 1. Ya, entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Ahora voy a parametrizar mi camino. Me dicen que voy de menos r a menos r más i, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Voy a decir que gamma de t va a ser igual a p más t por el segmento pq. Entonces, esto va a ser p menos r más t por el segmento pq, que sería q menos p, menos r más i, menos r, esto es más r. Entonces esto va a ser menos r más ti, ¿cierto? Y gamma prima de t va a ser igual a i
i nomás, ¿cierto? Ya, bacanísimo. Entonces, ahora lo que hago yo es reemplazar. Aquí tengo mi dz, ¿ya? Entonces vamos a reemplazar aquí con t entre 0 y 1. Entonces voy a tener mi integral entre 0 y 1 de z cuadrado, en este caso va a ser menos r más ti al cuadrado exponencial de menos r más ti partido en menos r más ti más 1. Todo esto por la derivada, o sea, por la parametrización, la derivada de la parametrización. Esto va a ser i de t. ¿Ya? Entonces vamos a tener esto. Bueno, el dt va fuera del módulo. Esto, a ver. Ahí sí. Ya, bacán. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Esta exponencial, miremosla. Esto lo vamos a escribir e elevado a menos r por e elevado a ti. Ya, el módulo de esto. Si yo saco el módulo de e a la ti, esto es 1. Y el módulo de e elevado a menos r es simplemente e elevado a menos r, ¿cierto? Porque la exponencial me da un número positivo. Entonces voy a sacar el e a la menos r como el módulo del ti me dio 1, no lo pesco. Entonces me va a quedar e elevado a menos r, la integral de 0 a 1, por el módulo de menos r más ti al cuadrado partido en menos r más ti más 1. Ya, perfecto. Entonces, y también ¿qué voy a hacer con la i que tengo aquí? El módulo de i es 1, ¿cierto? Entonces eso no lo voy a pescar tampoco, porque lo voy a sacar. Entonces me va a quedar esto de t. Ya, ahora notemos algo. Esto es una función continua. Es una función continua en un intervalo cerrado y acotado, ¿cierto? Porque yo tengo que t se mueve entre 0 y 1, cerrado y acotado. Entonces, ¿qué me dice mi pana, ¿cómo se llama este pana? El Weierstrass. El Weierstrass. Creo que era así. Ya. El pana Weierstrass dice que una función continua en un intervalo cerrado y acotado alcanza su máximo y su mínimo en ese intervalo. Entonces yo voy a decir, ya, buena, entonces voy a tomar t gorrito, que va a ser donde alcanza el máximo, ¿ya? Es una d. Alcanza su máxima. Entonces voy a tener que todo esto va a ser menor o igual a la integral de 0 y 1 e a la menos r, el módulo de menos r más t gorrito i al cuadrado partido en menos r más t gorrito i más 1 de t. ¿Ya? Porque, si notamos, voy a ocupar otro color, esto es menor o igual a ese punto, ¿cierto? Porque t gorrito es el máximo. Entonces esto siempre va a ser mayor o igual a esto que tengo aquí arriba. Siempre va a ser mayor o igual, porque t es el máximo. Bueno, si se entiende eso. Entonces, ahora veamos esto. Esta integral es de t, pero acá no tengo nada, acá adentro, no tengo nada dependiendo de t, ¿cierto? Solamente tengo t gorrito, que es un punto, ese es un punto. No es una variable. Entonces esto va a ser menor o igual a e a la menos r más t gorrito i al cuadrado partido de menos r más t gorrito i más 1 por la integral entre 0 y 1 de t. Y esto es 1, ¿cierto? Entonces esto va a ser menor o igual a la menos r más t gorrito i partido en r menos r más t gorrito i más 1. Entonces ahora hagamos tender
cuando t tiende a... ¿Dónde era? A infinito. Si hacemos tender esto a infinito, esto se me va a ir a 0. Entonces esto va a ser menor o igual a 0. ¿Cierto? Nulo por... ¿Cómo era ese? No me acuerdo ya. Entonces tenemos el que es menor o igual a 0 todo eso. Y eso, menor o igual a 0 acá. 0 es menor o igual que esta integral. Y esta integral es menor o igual a todo lo que hicimos. Menor o igual a 0, teorema del sándwich. La integral cuando r tiende a infinito se va a 0. Entonces ya estamos con esa. Y ahora vamos a ir con la C, que me dicen, calcula, gamma, el módulo, el conjugado de z con 1 y de t, o sea, gamma de t igual t cuadrado más it con, acá también me quieren escribir el pero se entiende que es 0t2, ¿cierto? T entre 0 y 2, ¿ya? Entonces aquí es muy fácil porque ya nos dieron nuestra parametrización gamma. Entonces, i punto de t va a ser igual a 2t más i. Entonces solamente es evaluar. Tenemos que estar entre 0 y 2 y me dicen el conjugado de t. Entonces el conjugado de t sería t cuadrado menos it. Entonces t cuadrado menos it por 2t más i. Y esto de t. ¿Cierto? Entonces, esto, bueno, si desarrollamos esto, me va a quedar 0,2. Esto me va a quedar 2t cubo más t menos t cuadrado i de t. Entonces, si vemos esto, esto me va a quedar 2t a la cuarta medios evaluado entre 0 y 2 más t cuadrado medios evaluado entre 0 y 2 menos t cubo tercios entre 0 y 2 por i, ¿ya? Entonces aquí vamos a tener el 2, se me va con el 2, aquí me equivoqué, es cuarto, entonces ahí me queda un 2. Entonces me va a quedar 2 a la cuarta, eso es 16, y 16 partido en 2 es 8, 8 más 4, eso es 2, menos 2 al cubo es 8, y esto sería entonces i 8 tercios, entonces esto va a ser 10 menos 8 tercios i, ¿ya? Y la otra me dice la línea poligonal que conecta los dos puntos. 0 con 2i y el 2i con 4 más 2i. Entonces esto simplemente, si yo hago mi planito, voy a tener que el 0 se conecta con 2i y el 2i se conecta con el 4 más 2i. 4 más 2i. Entonces tengo que calcular mi integral en este camino y en este camino. Así de fácil. Entonces, la primera parametrización va a ser P más T segmento PQ. Y esto va a ser 0 más, este es gamma 1 de T. 0 más T, 2i menos 0. Con T entre 0 y 1. Y esto va a ser 2it. Entonces, gamma prima de T va a ser 2i. Entonces hacemos entre 0 y 1, gamma de t sería el conjugado de t, entonces esto sería menos 2it por 2i de t. Esto va a ser igual a i por i menos 1 por el menos de acá afuera me va a quedar 4t cuadrado medios evaluado entre 0 y 1. Y esto va a ser simplemente 1, 2, me va a quedar 2, ¿cierto? Y ahora hacemos la otra, que es este camino. Y esto va a ser P, que sería 2i, gamma de t, va a ser igual a 2i más t por Q, 4 más 2i menos P, 2i de t con t entre 0 y 1. Y esto va a ser simplemente 2i más 4t, gamma de t. Entonces gamma prima de t va a ser igual a 4, ¿ya? Entonces me va a quedar mi integral entre 0 y 1 de el conjugado de gamma de t. Esto sería 4t menos 2i
por 4 de t. Y esto sería 0 y 1 de 16t menos 8i de t. Entonces esto sería 16t cuadrado medios entre 0 y 1. Esto es 8t cuadrado y menos 8it entre 0 y 1. Entonces esto sería 8 menos 8i. Pero acá tengo que mi otra integral me dio 2 y la integral en gamma completo es la suma de las integrales en cada caminito. Entonces esto sería 2 más 8, 10 menos 8i. Y esa es nuestra pregunta P0.